Hola, soy Carmelo Gómez, nutricionista. Este vídeo lo vamos a dedicar a un alimento esencial para nuestra dieta por todo lo que nos aporta. Vamos a hablar de la patata, que como todos saben es un tubérculo. ¿Y qué vamos a ver en el vídeo? Pues vamos a ver qué tipo de variedades hay en el mercado, porque muchas veces vamos al mercado, vemos un gran muestrario de tipos de patata, pero no sabemos exactamente para qué sirven esas patatas. Bueno, pues aquí vamos a ver las más importantes que se puede encontrar usted cuando va a hacer la compra. Vamos a ver también cómo se clasifican en función de en qué momento se recogen. Si están más maduras, si están menos maduras. O lo que es lo mismo, si son patatas viejas o son patatas nuevas. Que sepan exactamente qué deben de elegir para las necesidades que ustedes tengan. Vamos a ver también sus propiedades nutricionales, que son muy importantes. Un elemento básico para nuestra dieta. Vamos a ver también cómo hay que prepararlas y qué consejos tenemos que seguir para conservarlas adecuadamente. Y al final vamos a entrar en un tema que yo creo que es muy interesante, porque en muchas ocasiones las personas que tienen diabetes de tipo 2 me han preguntado que si pueden o no pueden comer patatas. Pueden comer patatas. Pues bien, en este vídeo, no se lo pierdan, porque al final vamos a hablar de la relación entre la patata y la diabetes. Y vamos a dar un truco de cómo consumirlas para que sean seguras para los diabéticos. Nos desplazamos ahora al monitor y empezamos este vídeo. Empezamos el estudio de la patata. Lo primero que vamos a ver es la variedad de patatas que encontramos en el mercado habitualmente. Son muchas las variedades. En concreto vamos a analizar las que consideramos más frecuentes, que son exactamente 6. Empezamos por la Mona Lisa, que es la patata más utilizada y más versátil. De hecho, ahí les muestro que pueden servir tanto para freír, para cocer, como asar. Bien, pueden ver también las características de la propia patata. La siguiente es la Kennebec, que es una superficie más rugosa y en este caso sirve para cocer o para asar. Esta es el tipo de patata que se utiliza en el pulpo a la gallega, por ejemplo. Las puntas se utilizan para cocer y son las más consumidas en el norte de España. Las otras 3 variedades de patata que vamos a analizar en este vídeo. La agria. La agria es la reina de los fritos. Es la ideal para freír, porque quedan muy crujientes por fuera y muy tiernas por dentro, que es básicamente lo que buscamos a la hora que la patata tenga unas buenas características en la fritura. Por eso, por estas características son las más recomendables para esta función. La otra variedad es la Pontia, que es muy reconocible porque ven ustedes que es de color rojo. Esta fundamentalmente se utiliza para cocer. Y se utiliza para cocer porque su textura harinosa es la que mejor da en este tipo de cocción, porque le da mucha más textura al guiso cuando lo realizamos. Y por último, el último tipo, la César, que fundamentalmente sirve para cocer o freír. Pero claro, alguien me puede decir, Carmelo, yo cuando voy al mercado pues no me dicen exactamente cuáles son las variedades de patata, porque no vienen los rótulos, pero sí que me encuentro rótulos en el que se me clasifican fundamentalmente las patatas en nuevas y en viejas. En algunos casos también se habla de sima tardía. Bueno, pues vamos a ver exactamente a qué responde esta clasificación. La clasificación es en base al tiempo de recolección. En primer lugar tenemos las nuevas, que lógicamente, como dice su propio nombre, son las que recogemos antes de que maduren completamente. Su sabor es un sabor suave o ligeramente dulce. Nutricionalmente, tienen menos calorías que el resto de patatas, fundamentalmente que de la vieja, y más vitamina C.
Estas son patatas ideales para ensaladilla, tortilla o para realizarlas en vapor. En contraposición de las nuevas tenemos las viejas, que son las que se dejan una vez que ya han madurado varias semanas en la tierra. Estas patatas viejas se conservan mucho mejor que las nuevas y también nutricionalmente tienen más almidón, por lo cual son ideales para los guisos, ya que absorben muchísimo mejor los sabores. Son ideales para realizar puré. La semitardía, pues es una intermedia entre la nueva y la vieja, que básicamente lo que se hace es recogerlo exactamente en el momento que es óptimo. Y son las más versátiles, es decir, pueden servir para cualquiera de las funciones. Bueno, hasta aquí hemos visto los tipos de patatas más frecuentes que podemos encontrar en el mercado y su clasificación según su tiempo de recolección. Yo creo que con esto tienen ya una idea muy clara de cuál es la patata ideal para el consumo que ustedes quieren realizar a posteriori en sus casas. Vayamos a la parte, yo creo que más interesante, que es qué nos aporta nutricionalmente la patata. Vamos a recoger aquí 10 características. Empezamos por las primeras 5. Lo primero que tenemos que decir es que la patata tiene un alto contenido en agua, un 75%. Estamos haciendo las valoraciones por porciones de 100 gramos. Son ricas en hidratos de carbono, 19 gramos por cada 100 gramos. Contienen grasas y las grasas que contienen son fundamentalmente monoinsaturados, por lo tanto son unas grasas que podríamos decir saludables, y también tiene su parte de proteína, prácticamente 2 gramos. Nutricionalmente no estamos ante un alimento que tenga muchas calorías. Estamos hablando de poco más de 100 calorías los 100 gramos, lo cual está bastante bien. Analicemos otras 5 características más. Son ricas en el complejo vitamínico B, en concreto en vitamina B1, la tiamina, vitamina 6, ácido fólico y vitamina C. Gracias al aporte del complejo vitamínico B, tienen unas propiedades nutricionales que protegen las arterias. ¿Y por qué protegen las arterias? Porque elimina la homocisteína, que aumenta el riesgo de infarto. El ácido fólico también es muy importante para las embarazadas, que generalmente necesitan un aporte fundamentalmente en los dos primeros necesariamente en los 2 primeros meses de gestación para evitar determinadas enfermedades como la espina bífida. Es verdad y es cierto que para asegurarse los médicos y con buen criterio, pues a las embarazadas directamente le dan pastillas de ácido fólico que completen claramente las necesidades nutricionales que tienen. También son ricas en minerales, fundamentalmente en potasio, en calcio, en hierro, en magnesio y en zinc. Si ustedes han escuchado mi podcast sobre COVID-19 y alimentación, si no lo han escuchado se los recomiendo. El zinc, por ejemplo, según los últimos estudios nutricionales, es básico y fundamental para reforzar el sistema inmunitario. Contiene antioxidantes y una buena cantidad. ¿Qué hacen fundamentalmente los antioxidantes? Ya haremos un podcast porque es un tema muy interesante, pero básicamente quédense la idea que previene el cáncer. Y es un alimento muy interesante para los celíacos porque no contienen gluten. Bueno, hasta aquí las propiedades nutricionales que ya pueden apreciar que son unas propiedades como para que no despreciemos un alimento como la patata, porque es un alimento nutricionalmente muy, muy interesante y que tiene que estar presente en nuestra dieta. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué tienen tan mala fama las patatas? Pues básicamente por cómo la elaboremos. Ahí les pongo que siempre las patatas deben de estar cocidas. Siempre. Porque el problema fundamental radica en su manera de cocinarla.
Y les pongo ahí además un ejemplo. Es decir, la diferencia entre una patata cocida y una patata frita. Si es frita, está multiplicando sus calorías por 5. Es decir, si nosotros tomamos un plato de 100 gramos de patata cocida, que podría ser perfectamente una ración, estamos consumiendo 100 calorías. Si esas mismas patatas las freímos, estamos consumiendo 500 calorías. Yo creo que es muy claro y muy evidente la diferencia sustancial que hay entre comerlas de una manera y de otra. Personalmente yo las como el 95% de las veces, porque algunas veces, bueno, si sales a la calle y tal, pues fundamentalmente también se acompañan las patatas fritas de cualquier tapa o de cualquier plato. Pero fundamentalmente cocida es como debemos de consumirla. Y además, un dato más que les doy, y es que al freírla pierden gran parte de sus propiedades nutricionales. Les doy un dato también importante, y ahora hablaremos de esa parte que les he dicho desde el principio, que es muy interesante, que es pueden o no pueden consumirla los diabéticos. Y es que en forma de puré elevamos su índice glucémico, por tanto debe evitarse las personas que quieran controlar su presencia de glucosa en la sangre. Y ya vamos al final, la parte que yo creo que es más interesante, porque me lo han preguntado muchas veces. ¿Puedo consumir siendo diabético patata? Sí, puedes consumir claramente patata. Y el que te esté diciendo que no las consumas, no te está diciendo la verdad. Hay estudios científicos muy claros y muy directos ya sobre esta cuestión. Les puedo dar un último estudio científico que está publicado, el de la Universidad Católica Australiana, en la que con pacientes con diabetes tipo 2, que es la más frecuente, le daban la misma dieta durante el desayuno y durante el almuerzo, y les variaban la dieta por la noche. A unos les daban patatas que tienen un alto índice glucémico y a otros les daban arroz basmati que tiene un índice glucémico bajo. Bueno, pues concluyeron que la presencia de la glucosa en sangre era menor en el caso de los pacientes que habían tomado la patata. Y es que el índice glucémico puede inducir a errores. Y es muy importante porque la patata, cuando se consume, no se consume sola, se consume con otros alimentos. Entonces les aconsejo que cuando consuman la patata la acompañen fundamentalmente de verduras, porque ese índice glucémico va a bajar. No obstante, les voy a dejar un truco que les va a servir de maravilla a los diabéticos. ¿Cuál es el truco? El que tienen ahí. Cuezan las patatas e inmediatamente las enfrían. Las introducen en el frigorífico, que a la temperatura está siempre el frigorífico a menos de 5 grados, y las dejan ahí durante 4 horas. Las sacan cuando las vayan a consumir y las consumen bien así porque les apetezca. Yo personalmente las prefiero calentitas, pues las recalientan. Y en ese momento, ¿qué hemos hecho? Pues hemos conseguido que el almidón presente en la patata se haya hidratado. Al meterla en el frigorífico, conseguimos que ese almidón cristalice. Y al cristalizarse, y de ahí viene lo importante, se convierte en un almidón resistente, que se convierte en lo que conocemos directamente como fibra alimentaria, que nuestro intestino no es capaz de digerir. Por tanto, reducimos su contenido calórico y por otro lado no aportamos esa glucosa a la sangre. Por tanto, consumirla de esta manera es ideal para las personas que tengan diabetes. Y les insisto, les digan lo que les digan, los estudios científicos ya determinan que los diabéticos no deberían de prescindir de un alimento tan importante como la patata. Por último, les voy a dejar una serie de consejos para su consumo básicos, que opten siempre por patatas en buen estado.
No almacenen nunca mucha cantidad, las conservan siempre en un sitio oscuro y fresco y no es necesario que las metan en la nevera porque no es la manera ideal para conservarlas. Su tiempo de cocción, bueno, sí, como referencia, si no utilizamos una olla express, 25 minutos, si utilizamos una olla express, con 10 minutos sería más que suficiente, y cuando la vayamos a hacer le vamos a dejar la piel, porque vamos a hacer que estén enteras y sea mucho más fácil después el cortarla. Y aparte, además, vamos a hacer que sus propiedades nutricionales se mantengan intactas. ¿Que las quieres pelar con facilidad? Las metes un par de minutos en agua hirviendo y verás que ese truco funciona de maravilla a la hora de pelarla posteriormente. ¿Qué efecto también nos encontramos? Algunas veces que una vez que las hemos cortado, si no lo vamos a hacer inmediatamente, se oscurecen. Bueno, les dejamos también un truco. Las dejan en un recipiente con agua hasta que directamente las preparen en la receta que vayan a elaborar. Si quieren que queden blancas, añádele un poco de vinagre cuando estés cocinándolas y se van a mantener de ese mismo color porque les resulte mucho más atractivo después a la hora de consumir posteriormente el plato. Bien, pues si les ha gustado este contenido, les ha gustado el vídeo, les sugiero que se suscriban porque vamos a seguir colocando muchos más contenidos en el canal. Y si se suscriben, no olviden darle a la campanita de notificaciones para que tenga constancia que se vaya subiendo los vídeos y no se pierdan ninguno. Al final, simplemente despedirme. Muchas gracias en llegar hasta el final del vídeo y hasta la próxima.